Muy bien, estamos esperando a nuestros hermanos del Facebook. Bienvenidos a todos, las hermanas del Zoom, hermanos del Facebook. Hoy continuamos con el estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 9 y desde el versículo 24 al 27 es la porción, una de las porciones más interesantes en cuanto a la profecía bíblica. Nos habla bastante de la sabiduría de Dios, la fidelidad de Dios. Aquí viene Romy, vamos a dejarla entrar. Am, esta porción bíblica eh, confirma la veracidad de la Biblia. Si alguien dice, oh, yo no creo en la Biblia, uno puede llevarlos a esta porción para confirmar que Dios todo lo sabe, Dios es real y lo comprobamos históricamente, lo podemos comprobar a través de las profecías que vamos a revisar esta tarde. Así que le damos la bienvenida a todos, hermanos que nos escuchan de lejos, de cerca, en otros estados y en otros países también. Um, si ustedes pueden ver todo el video o ponerle un me gusta, eso hace que el sistema del YouTube o del Facebook lo haga más accesible el video a otras personas. Así que es una bendición poder compartir y hacer una obra de evangelismo al compartir la palabra con otros, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, nos vamos a quedar un poquito estancados en el capítulo 9 de Daniel. En estos versículos del 24 al 27 no podemos ir rápido porque hay mucha información, hay mucha bendición en cuanto al plan de Dios para el pueblo de Israel y cómo acabará la historia de la humanidad. En esas profecías está un panorama extenso. Por eso le pusimos el título a la clase anterior, la profecía más extensa de Dios, porque abarca mucho, mucho tiempo, ¿verdad? No es algo que estaba solamente cercano a Daniel, pero es una proyección a miles de años después. Y aquí vemos un diseño de las 70 semanas de Daniel, la profecía de las 70 semanas de Daniel, así se llama eh, esta porción, ¿no? La profecía de las 70 semanas de Daniel. Y vimos la semana pasada cómo el panorama se extiende por 490 años, no seguidos, ¿verdad? Que hay un periodo de 62 semanas que comprende desde el tiempo de Daniel hasta la venida del Señor Jesús en la entrada triunfal. De ahí hay una pausa de 2000 años y falta la última semana de esas 70, que sería el tiempo de la gran tribulación, que se lo conoce así, ¿no? La última semana o los últimos 7 años. Pueden ver el diagrama o las fotos en el video procesado que se pondrá después en YouTube de la semana pasada. Si se la perdieron, ayuda bastante poder escuchar cada detalle para que haga mejor sentido esta explicación, ¿no? De las 70 semanas. Por ejemplo, hablamos de que 70 semanas, eh, bueno, primero vamos a ir en orden. Hablamos de que íbamos a hablar de 10 hechos o 10 diferentes realidades de la profecía de las 70 semanas y solo vimos tres la semana pasada. Primero, que este tiempo de que nos habla esta profecía se enfoca exclusivamente en el pueblo de Israel, en los judíos, ¿verdad? Y Jerusalén. Tenemos que entender eso, que esta profecía habla de ellos y podemos leer la porción, ¿no? Que se le revela a Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí está el detalle. Es
el futuro de Israel y de Jerusalén, ¿verdad? Eso hablamos la semana pasada. Número 2, que comprende un periodo de 490 años, ¿verdad? Esos 490 años no son consecutivos. A veces si usted busca en el internet, va a haber hermanos que dicen que ya se acabó, esta profecía ya se cumplió completamente, ya se terminó, y es porque ellos toman el número 490 años de una manera literal, no seguidos, no consecutivos o incesantes, pero no es así. Los primeros, eh, los primeros 483 años sucedieron de una manera consecutiva, pero después hablamos de un cronómetro, ¿no? Se hace una pausa que permite que todos los que no somos judíos podamos entrar a la familia de Dios, ¿verdad? Y eso, vamos a hablar un poquito de eso aquí, ¿dónde estamos? Eh, Aquí. Hay una pausa después de la semana 63, el periodo que llamamos, nosotros normalmente le llamamos el tiempo de gracia, ¿no? Un regalo de parte de Dios, o el tiempo de la iglesia predominantemente gentil, o sea, no judía. Sí hay judíos, pero es muy poco el número de judíos que han creído en el Mesías Jesús y se han integrado, ¿no? A la iglesia, ¿no? Al cuerpo de Cristo, ¿no? Pero ese periodo de gracia en cualquier momento se termina porque falta que se cumpla la última semana de estas 70 semanas de años, ¿no? Eso lo explicamos también en el punto número 3, o aquí estamos. Vamos a ver el 2 para ir en orden. Solo para recapitular. El punto 2 es que este periodo de 70 semanas comprende un periodo de 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No es un tiempo consecutivo, ¿no? No son 490 años seguidos desde que empieza la profecía, sino, y como digo, hay una pausa que eh, Daniel no podía ver. A veces las profecías se puede explicar de esta manera, son como eh, montañas, ¿verdad? Hay valles. Ellos veían como los picos de la montaña, ven este cumplimiento y esta otra cosa, pero no veían el valle, ¿no? Porque tal vez una coma separaba un evento de otro, ¿no? Y ellos nomás podían anunciar lo que alcanzaban a ver desde su perspectiva, y no hay más detalles de lo que está entre un pico de un monte y otro. Pero para nosotros que ya estamos viendo desde el futuro, ¿verdad? De ellos muy avanzado, podemos ver para atrás y ver lo, lo que completa, ¿no? La, lo que hay en el valle, ¿verdad? Que sería el tiempo de la gracia. El calendario judío, hablamos que del que se habla aquí es de 30 días por mes, o sea, 360 días por cada año. Esto es importante cuando lleguemos al punto número 4, eh, para ver el cumplimiento exacto, tan preciso, eh, increíble, de que sea tan, que Dios nos dé el día que iba a venir el Señor Jesús a entrar a Jerusalén. Desde el día de cierto edicto se iba a contar en un calendario de 360 días se podía saber el día exacto que el Mesías iba a entrar a Jerusalén, pero eso es más adelante. También dijimos que la palabra semana se habla de un periodo de tiempo, por eso es 70 semanas, no literales, sino un periodo de tiempo, ¿verdad? Dimos versículos que apoyan eso desde el Antiguo Testamento. Siempre se hablaba de un calendario de 360 días, un calendario judío, no el gregoriano como es el que nosotros usamos.
Ok, también hablamos un poquito de que los 1260 días que se habla en el Apocalipsis o 42 meses son exactos 3 años y medio si usamos un calendario judío de 360 días por año. Todo eso vimos la semana pasada y va poniendo un fundamento para cada punto que vamos a ir hablando. Por ejemplo, es importante saber que se habla de Israel y Jerusalén. Es importante saber que es un periodo de tiempo. No son semanas exactas, sino son 7 años por cada semana. Por eso son 70 semanas, son 490 años. No consecutivos, no seguidos, no incesantes, que haya una pausa al final de las 480, de los 483 años, o vendría a ser 69 semanas, hay una pausa muy larga de gracia para que podamos entrar nosotros y después otra vez se aplasta el cronómetro cuando ya no estemos nosotros para que siga la historia con Israel, el último periodo de 7 años o la última semana que describen, es como ver un plano, ¿no? Se abren los planos y se ve el plan de Dios para Israel en esa temporada, ¿no? Hoy vamos a enfocarnos en el punto número 4, que habla de 6 profecías que serán cumplidas durante ese tiempo. Vamos a leer otra vez el versículo. Estamos en Daniel 9, versículo 24, viendo porción por porción para explicar cada detalle. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ya sabemos que no son semanas literales, son semanas de años. Una semana es un periodo de tiempo de 7 años. Entonces, 70 semanas por 7, 490 años, ¿verdad? Sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Y aquí dice, para poner fin, no, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esas son las 6 profecías que se encuentran en el versículo 24 que se van a dar en al cumplirse las 70 semanas de Daniel. Nuevamente, ¿cuáles son las 6 profecías que se cumplirán al final de estas 70 semanas para el pueblo de Israel, que el ángel le dice a Daniel? Dice, después de los 490 años, esto es lo que puedes esperar ver. Número 1, que se va a terminar la prevaricación. Número 2, que se va a poner fin al pecado. Número 3, se va a expiar la iniquidad. Número 4, se traerá una justicia perdurable. Número 5, se va a sellar la visión y la profecía. Y número 6, ungir al santo de los santos. Todo esto, estas profecías se van a ver, van a completar, sería la palabra correcta, se van a poder ver el resultado. Todo esto se lo va a poder ver después de los 490 años proféticos que Daniel está recibiendo. Las primeras 3 profecías, en un sentido, tienen un negativo. ¿Por qué decimos negativo? Porque van a acabar con algo, van a terminar, van a poner fin a algo. No que sea negativo en la palabra de que es para mal, sino de que llevan un, una negación, como decir, vamos a terminar con algo, ¿verdad? Mientras que las últimas 3, en un sentido, tienen un positivo, porque traen algo nuevo, se implementa algo perdurable. Por ejemplo, dice aquí, se implementa la justicia perdurable. Sabemos que el mundo no da una justicia perdurable. Por lo general hay injusticias, ¿no? Pero solo hay alguien que puede traer una justicia permanente, ¿no? Y se va a sellar la visión, la profecía se va a implementar, a cumplir, es la idea, ¿no? Y se va a ungir al santo de los santos. Vamos a ir uno por uno de cada una de estas 6 profecías
Sí, y creo que esto es lo máximo que vamos a avanzar hoy, porque hay mucho detalle, mucha información y no queremos ir muy rápido porque es muy importante entender esta porción para poder que vamos a ver cómo se complementan las escrituras, los profetas, los detalles del Apocalipsis en esta profecía. Hay que entenderla bien para poder eh, interpretar las demás profecías dadas en las escrituras. Vamos a ver una unidad. La palabra, cada profeta no hablaba de sí mismo, dice la palabra. Ninguna profecía fue de interpretación privada. Nadie habló porque quiso, sino que fueron guiados por el Espíritu de Dios para poder darnos un, un vistazo a lo que iba o lo que va a pasar. Iba a pasar para ellos, ya para nosotros pasaron muchas cosas, pero todavía faltan algunas. Y es interesante conectarlo, ¿no? La palabra es una, hay una unidad de pensamiento, de sentir un mensaje que glorifica al Mesías, ¿no? Y obviamente hay un plan perfecto de parte de Dios para su pueblo, ¿no? Número uno dice, la primera profecía es terminar la prevaricación. La traducción en el inglés, en la Biblia en inglés, lee terminar la transgresión. En español se usa la palabra prevaricación, en inglés se usa la palabra transgresión. En el original se usa la palabra hebrea peshah, que significa transgresión, rebelión o traspasar. Eso es lo que quiere decir prevaricación. Quiere decir pasarse de la línea, ¿no? A sabiendas, sabiendo lo que es malo, lo que ofende a Dios, lo que lastima a Dios y la persona, aún sabiendo, decidir hacerlo, ¿no? Es traspasar la voluntad de Dios, transgredirla, es rebelarse contra Dios. El día llegará, el día que Dios sabe, ¿no? Hay un día que después de los 490 años que está profetizando el Señor, que va a llegar un día en el que Dios va a acabar con la rebelión de su pueblo, con la transgresión. Ahorita el pueblo judío está en rebelión, no acepta, no cree, no ve al Señor Jesús como el Mesías, ¿verdad? No lo reconoce. Y algún día, esa es la primera profecía, Dios les va a abrir el entendimiento y van a poder aceptar, recibir al Mesías que Dios les envió y habrá una conversión nacional. Eh, es el único país que Dios habla en las escrituras que experimentará esto a nivel eh, nacional, ¿verdad? No hay ningún otro país donde todo el pueblo crea y reciba. Un regalo de Dios para ellos y obviamente los que vivan en ese entonces, cuando al final de estos 70 semanas, la última semana, al final de la gran tribulación, el pueblo de Israel, los que hayan sobrevivido la persecución que viene, podrán ver al Señor. Y esto nos lo narra otros profetas. Miren, Ezequiel 36, 26 y 28 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Le está hablando Dios al pueblo de Israel. Obviamente nosotros los creyentes nos atribuimos muchas veces las promesas y lo podemos hacer, pero solamente por medio de nuestro Señor Jesús. Por Él, en Cristo, tenemos acceso a las promesas y a las bendiciones, ¿verdad? Pero este mensaje era específico para Israel cuando el profeta lo daba. Dice, os daré, es futuro, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, espíritu con E mayúscula, el espíritu de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ven, está anunciando el Señor esa primera profecía, terminar con la transgresión de Israel. Les va a dar un corazón nuevo, les va a poner el Espíritu de Dios dentro de ellos y van a poder, porque tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, podrán guardar los preceptos, andar en los estatutos de Dios, van a poder obedecer a Dios y van a habitar en su tierra, ¿verdad? Y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahí mismo en Ezequiel 36, en el versículo 33 al 36, dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, que dice, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. ¿Verdad? Habla de una destrucción primero, ¿verdad? Una guerra, una eh, es como que se van a ser esparcidos otra vez y van a tener que regresar para poder habitar sus ciudades y reedificarla. Dice, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. No va de la mano con la profecía de Daniel, ¿no? En el plan de Dios, al final de los 490 años, de las 70 semanas, ¿verdad? Habrá una restauración del pueblo de Israel. Experimentarán una conversión, experimentarán un nuevo nacimiento. Isaías 59 del 19 al 21 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. O sea, lo reverenciarán, no lo respetarán, tendrán una consideración al Señor, ¿verdad? Dice desde el occidente y desde el nacimiento del sol, su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, a Jerusalén, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces vemos cómo cada profeta, ¿no? Veía la restauración de Israel, ¿verdad? Confirmando lo que se le da a Daniel, ¿no? Que después de las 70 semanas, primordialmente, primeramente, se iba a quitar, a terminar con la transgresión del pueblo, ¿no? Con la rebelión del pueblo. El pueblo iba a experimentar una conversión, iban a ser restaurados y iban ver a Dios y entender el plan que Dios tenía para ellos en medio del ataque de sus enemigos, en medio de la destrucción, en medio de el sufrimiento. Dios iba a rescatarlos y ellos iban a poder ver al Señor. Así que la primera profecía dentro de estas 70 semanas o al final de las 70 semanas de Daniel, eh, Dios va a salvar a su pueblo, ¿no? Les va a dar, les va a terminar la transgresión, les va a abrir el entendimiento para que puedan salirse del estado de rebelión. La segunda profecía es poner fin al pecado. La palabra griega es kata, kata, que quiere decir pecado o la culpa del pecado, ¿verdad? La sentencia, el castigo del pecado.
es dar una ofrenda por el pecado o la purificación del pecado de impureza ceremonial. O sea, ese kata'a quiere decir quitar la culpa, quitar la sentencia que tienen por el pecado, la impureza, ¿no? En otras palabras, el Señor les quitará la culpa y el castigo del pecado pasado y solo serán los pecados un recuerdo, no una realidad, ¿verdad? O sea, van a ser exentos, se los declara inocentes. El Señor va a poner fin, va a terminar con la transgresión, les va a abrir el entendimiento para que puedan ver al Señor Jesús como su Mesías y de esa manera poner fin a la culpa que cada ser humano tenemos sin Cristo. Sin Cristo hay una acusación contra nosotros, hay una sentencia. Pero en Cristo somos libres de esa culpa, de esa acusación. Jeremías 31, del 31 al 34, dice el profeta, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. O sea, él no los traicionó, ellos lo traicionaron a él con otros amoríos, otros dioses, con la idolatría, dice, pero voy a hacer un nuevo pacto, dice, este pacto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La segunda profecía en cuanto a Israel en estas 70 semanas de años es la hermosa realidad del nuevo nacimiento que experimentamos todos aquellos que por fe en Jesús recibimos el Espíritu Santo de Jesucristo. Vendrá a ser de ellos también esa realidad. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, recibimos el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos da de su Espíritu y puede terminar con el pecado en el sentido de que paga por esa deuda, no paga por esa culpa, ¿no? Somos libres de esa acusación y viene lo que las escrituras definen como la regeneración de nuestro espíritu, nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, ¿no? Esa experiencia la van a tener eh, los judíos, el pueblo de Israel, en el momento que vean al Señor Jesús, lo reconozcan, lo reciban, ¿verdad? Van a tener esa fe, ¿verdad? Va a ser real y podrán tener un nuevo espíritu, ¿verdad? Van a tener el conocimiento de Dios, la ley va a estar escrita en su mente y su corazón, ¿verdad? Estos nuevos pensamientos, nuevos deseos que el Señor nos da cuando uno viene a, a, a la fe en Cristo, ¿verdad? Es la nueva vida en Cristo, será una realidad para ellos. Entonces termina la transgresión y el segundo era pone fin al pecado, a la culpa, a la condena, son declarados inocentes, es la idea, ¿no? Número 3, y hasta vamos a ver cuántos son, solamente 3 que vamos a ver porque vamos a enfocarnos en lo que el Señor quita el pecado, termina la transgresión y hace expiación por la iniquidad. Las 3 primeras profecías de las 6 que se van a ver durante estos 490 años proféticos
para el pueblo de Israel. Acuérdense, esto es, nosotros en la pausa, en esos 2000 años, el Señor nos concede este regalo de en Cristo, o también poder terminar con nuestra transgresión, nuestra rebelión, abrirnos nuestro entendimiento. Eh, ¿Cuál es la segunda palabra? Es poner fin al pecado, o sea, la acusación. Ya no hay quien nos acuse porque estamos en Cristo, ¿no? Él nos cubre, Él nos, nos liberta de la maldición del pecado. Así lo pone la palabra, ¿no? Él clava todos los libros, todas las acusaciones que nos eran contrarias, dice la palabra, todas las ofensas fueron clavadas en la cruz para pagadas por completo. Tetelestai, ¿no? Consumado es, ya acabado está, yo pago por esas deudas, nos dice el Señor, pone fin al pecado. Y la número 3 es expiar la iniquidad. Que acuérdense que todos estos son promesas para Israel, pero que en Cristo pues se extienden a toda la humanidad. Y los gentiles creyentes hemos saboreado, hemos experimentado esta bendición que ellos tendrán al fin de la era, ¿no? Al fin de los tiempos, cuando el Señor venga por segunda vez. Número 3, expiar la iniquidad. La palabra expiar, que es la palabra hebrea kafar, quiere decir cubrir, purgar, hacer expiación o hacer reconciliación, poner una cobertura, es hacer propiciación. Por eso la tapa del arca del pacto se llamaba la propiciación, el propiciatorio, ¿verdad? La tapa de cobertura. Eso es lo que quiere decir expiar, ¿no? Es limpiar o lleva la idea de cubrir con asfalto. Cuando usaban la palabra kafar, esa palabra expiar, se le venía a la mente al judío de que iban a cubrir algo con asfalto, algo que protege, algo que es obvio, ¿no? Que hay una cobertura, que está protegida la persona, ¿no? También la palabra iniquidad, esta es la palabra abón, es como lo que venden, ¿no? En inglés se le dice el Avon o el abón, ¿verdad? Esa es la palabra iniquidad, que quiere decir perversidad, depravación, culpa, faltas o castigo por la iniquidad, la condición de culpable, maldad moral. Eso es iniquidad. Tenemos faltas, fallamos, no tenemos una moralidad perfecta al estándar de Dios, ¿verdad? Es pervertir, ¿no? El ser humano, cuando digo uno, hablo de la humanidad, ¿no? Dios dice esto, pero uno dice, no, pero yo voy a hacer esto. Dios dice aquello, pero no, eso es pervertir, es cambiar lo que Dios pide, ¿no? Hay tantos pecados de perversión en nuestra vida, porque hasta lo más sencillo, digamos, Dios dice, eh, solo hay un camino para salvarse, y el humano dice, no, yo voy a buscar mi propio camino, está pervirtiendo la verdad de Dios. Hay iniquidad, esa es la idea, una perversión, un cambio. Aún dentro de la vida ya del creyente, Dios tiene su estándar, ¿no? Dice, esto es lo perfecto, ¿no? Pero uno dice, no, yo voy a hacerlo así, porque uno cree que es mejor ese camino, está pervirtiendo. Hay mucha iniquidad en nuestra vida que debemos de entregar al Señor, ¿no? Hasta en los detalles más chiquititos. A veces Dios dice, dame esto. Y uno dice, no, te voy a dar solo esto o lo que yo quiero. Pervertimos, ¿no? Porque en nuestro entendimiento finito no podemos entender la sabiduría que hay en los pedidos que Dios hace. Hay liberación de uno mismo, de orgullo, de vanidad, de egoísmo, ¿verdad? Entonces, esa palabra iniquidad es bastante tremenda porque habla
no confianza en la palabra de Dios. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Hay depravación, hay perversión. Por eso dice, es maldad moral, porque Dios nos dice, esto es lo bueno, pero uno dice, no, yo lo hago a mi manera, ¿no? De acuerdo a mi cultura, de acuerdo a la temporada, de acuerdo a lo que diga el mundo. Entonces, hay esa inclinación pecaminosa de querer cambiar la voluntad de Dios, pero el Señor nos cubre, cubre nuestras iniquidades, ¿verdad? Él expía, ¿verdad? Esa es la idea, expía nuestra tendencia pecaminosa de pervertir la voluntad de Dios, y eso lo hace con la sangre de Cristo, ¿no? A través de su sacrificio, cubre nuestros deseos de hacer siempre nuestra voluntad, ¿verdad? Y aquí no nos cubre con asfalto, nos cubre con su sangre para que ya no seamos culpables de esa inclinación, ¿verdad? Y por eso nos da de su espíritu para poder abrirnos a los ojos a esa inclinación. Isaías 61, con esto vamos a acabar. Y noten cómo se conecta con las promesas que Dios le está haciendo al pueblo de Israel para el futuro, después de esos 490 años proféticos, no consecutivos, no seguidos, ¿verdad? Ah, porque ya se cumplieron los 483 años, falta los últimos 7 años de la historia de Israel, o de la humanidad en sí, para que podamos ver el cumplimiento de todas estas 6 profecías, ¿verdad? Ahorita recapitulamos, ¿verdad? Estamos viendo nomás hasta la tercera. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esta porción el Señor Jesús se la aplicó a sí mismo cuando leyó esta porción el día que él empieza su ministerio. Lee y dice, hoy se cumple esta profecía. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí paró el Señor Jesús en esa coma, a proclamar las buenas noticias de salvación. Y él para ahí y todos se lo quedan viendo porque no era común, no era esa práctica de terminar en medio camino, pero el Señor enrolla, dice, cerró el rollo y se lo entrega al que lo guarda, ¿no? Y les dijo a todos lo quedaron viendo como, ¿qué le pasó? ¿Por qué paró ahí? Porque esa coma marca, igual como Daniel, la pausa que abriría el camino a 2000 años después, casi 2000 años, para que todo aquel que cree en él pueda ser salvo, ¿verdad? El año de la buena voluntad del Señor, de la misericordia de Dios para con nosotros, de la gracia, de que se abren las puertas del perdón para todo aquel que viene a Jesús, ¿verdad? Pero noten, después de esa coma viene ya los 7 años que faltan. Dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Está hablándole a Israel específicamente en este momento. Dice, a ordenar que los afligidos de Sión, los afligidos de Jerusalén, se les dé gloria en lugar de ceniza. Piensen en la cobertura que estamos hablando, expiar la iniquidad. Se los va a cubrir, se los va a vestir. Dice, óleo de gozo en lugar de luto. Le está poniendo el Señor vestiduras, están afligidos, están perseguidos, están casi exterminados en estos últimos 7 años de la profecía de la gran tribulación. Y el Señor viene a darles gloria en lugar de aflicción, les da gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de, ¿qué cosa? De espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La cobertura, ¿no? Restauración, gozo, consuelo, ¿no? El Señor los cubre
expía la iniquidad, les quita ya la inclinación a pervertir la voluntad de Dios y buscar otros dioses. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Versículo 8 de Isaías 61, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, eso quiere decir del fraude, para holocausto, de la estafa. Dios odia eso. Él ama la rectitud. Dice, por eso, dice, yo afirmaré en verdad, la verdad del Señor Jesús, su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Ven qué preciosas promesas para Israel y para nosotros en Cristo Jesús también, ¿verdad? Veamos las números 3 que hemos visto. Terminar la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. El Señor paga nuestra deuda, cubre nuestra perversión y termina con nuestra rebelión, ¿verdad? Lo hizo cuando por fe pusimos nuestra confianza en el único Salvador que hay, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Y eso mismo le va a pasar a Israel, pero a nivel nacional. Al final de las 490 años proféticos, al final de la última semana de las 70 de Daniel, ellos vendrán en fe a ver al Señor Jesús. Pensé que había puesto el versículo tan importante que es el que está en Zacarías. Por aquí yo creo que lo puse o me lo salté. Déjenme leerles, con eso terminamos. Aquí, Zacarías 12:10. Dice el Señor, y derramaré sobre la casa de David, sobre Israel y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el momento que vean al Señor Jesús, vendrán a fe y podrán experimentar la realidad de estas profecías, ¿verdad? El perdón de sus pecados, la cobertura de su iniquidad y el terminarse de la transgresión, de la rebelión, ¿verdad? Algo tan precioso que cada uno que ha venido al Señor Jesús hemos podido experimentar. Así que vamos avanzando poquito a poco, viendo las promesas que Dios tiene para su pueblo. Dios es fiel, aunque uno sea infiel, dice la palabra. Uh, Paciente y grande en misericordia, no llegará el día que todo esto lo verán las naciones. Nosotros lo veremos porque vendremos con el Señor Jesús a reinar con Él en Jerusalén. Pero
tan importante aplicarlo correctamente, ¿no? Ver el plan de Dios para su pueblo y cómo nos ha injertado, dice la palabra, dentro de esa raíz de pactos y de promesas, ¿verdad? De perdón y de gracia en el amor y en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que si usted no es parte y no ha experimentado este milagro de perdón, de transformación, ¿qué espera? El tiempo ya se ha cumplido las 483 años proféticos, no más falta la última semana, que es una semana de juicio y que no es para la iglesia del Señor, no es para el creyente, así que no se espere, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Venga a experimentar la gracia de Dios, el perdón, la cobertura y este, el, el olvido de los pecados, ¿verdad? En la sangre de Cristo, poniendo su fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Señor, nos revelas el fin de la historia, cómo acaba el mundo, cómo acabará tu pueblo, Señor, en victoria. Gracias, Señor, porque nos rescatas de lo que viene, Señor, y has tenido un plan perfecto desde el principio, porque sabías lo que iba a pasar en la humanidad, Señor, lo que el pecado traería, la muerte, el dolor, Señor, la separación, Padre Santo, tú has provisto para nuestra reconciliación contigo, armonía, paz y esperanza. Señor, gracias porque nos has hecho tu pueblo, Señor, y no te olvidas de tu pueblo. Señor, hay un plan de rescate, hay un plan de restauración, Señor, al final de los tiempos, Señor, gracias porque eres fiel a tu palabra, Señor, y vemos la armonía que hay en tu palabra, como cada profeta apuntaba a tu plan perfecto para tu pueblo, Señor, y cómo estábamos nosotros también ahí eh, incluidos, Señor. Gracias porque dice tu palabra que nosotros que no éramos pueblo, nos has hecho tu pueblo también, Señor. Gracias porque hay salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús, Señor, al que lo recibe, al que cambia de mente, se arrepiente, ¿verdad? Y ve tu plan perfecto de redención, de perdón, de expiación. Gracias por la cobertura, Señor, por quitarnos la culpa, por cubrir nuestra iniquidad, nuestra perversión, Señor, por abrirnos nuestros ojos, Señor, y sacarnos de la rebelión. Señor, tantas diferentes formas de que te hemos ofendido, Señor. Gracias porque Jesús es nuestra esperanza, nuestro Salvador, y Él nos da de su Espíritu. Gracias, Señor, por la nueva vida en el Señor Jesús. Te pedimos por aquellos que faltan y que tal vez deseen, Señor, abrir su corazón a ti, experimentar perdón, esta adopción, esta inclusión, ser parte de tu pueblo para escapar de las cosas que vienen en la última semana, en los últimos 7 años de la profecía de Daniel. Señor, gracias porque eres perfecto en todos tus caminos, sabio. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y pedimos por aquellos que deseen hacer tomar esta decisión de recibirte, de adorarte, de verte como su Salvador, Señor. Recíbelos, Padre Santo, abrázalos y protégelos del engaño del enemigo. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de aquel que era, del que es y el que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Saludos para cada uno de ustedes, hermanos. Adelante con Cristo. Nos vemos aquí la próxima semana, si el Señor permite.